Pues otra vez el regreso a esa cercanía, o sea, dicen ellos sana cercanía, ¿no? Ahora con el revolucionario institucional, y si no perciben ustedes que es el regreso al partido de Estado, ¿no? Bueno, sin duda que el PRIismo tiene un estilo en el que el líder máximo de su partido, cuando tiene la presidencia de la República, lo es el presidente. El priismo representa el presidencialismo a ultranza. La figura del presidente los mantiene unidos. La figura del presidente es la figura del poder absoluto, y ellos tienen protocolos que ayer reinstalaron con esa ceremonia. ¿Qué tiene que hacer el Estado mexicano para resistir un presidencialismo? Pues tiene que reformar el régimen. La reforma política no alcanzó llegar a reformar el régimen. Se situó más como una reforma político-electoral que como un cambio de régimen. La reelección del legislativo en los periodos que ustedes conocen, 2 para senadores, 4 para diputados, la reelección de los alcaldes y sus ayuntamientos por un periodo, son formas de fortalecer los otros poderes, ¿sí? Pero sin duda que el priismo tiene sus protocolos, y ayer reinstaló una regla de oro para ellos, una tradición política que es la que es el jefe del partido, es el presidente de la República. Les ha funcionado. Así es que yo no haría una crítica profunda de esto. Yo más bien me fijaré en el desempeño de las funciones del presidente de la República como tal, como titular del Ejecutivo Federal. Y si le quieren llamar desde hoy el jefe del partido, así hay que llamarlo también. Pero no corre el riesgo de que se convierta en el jefe de campaña también, y que regresemos pues a esa estructura en la que el partido se perdía ahí con los aparatos incluso electorales del PRI, en fin, apoyo. O sea, ¿no ven ustedes el riesgo de que se reediten esas figuras? Fox fue, si no el jefe de campaña, un factor determinante en la campaña de Calderón. Tan es así que fue determinado en el contenido de una resolución del TRIFE, ¿sí? Calderón no lo fue, se distanció de la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota. Podría ser porque no era su propuesta, y perdieron por muchas razones, ¿no? Por el desprestigio del gobierno, por la ineficacia de la propuesta electoral, por la estrategia equivocada que desarrollaron. Y en el caso particular, sin duda que la estructura del gobierno es mucho más importante en el despliegue político electoral que el propio PRI. Así de simple. Desarrollo social, gobernación, SEDATU, agricultura. Hay que ver desde el análisis simple, que ya es un tema viejo que nunca se resolvió, el nombre de los delegados de esas secretarías en los estados. Connotados priistas, gente que no porque tuvieran que ser apartidistas, pero gente que viene de ser dirigentes partidarios estatales, operadores del partido, y por tanto díganme cuál es más eficaz, si el discurso político o la dádiva. Por eso la reforma constitucional que se inicia ayer con la iniciativa que presenta el Ejecutivo como un compromiso de lo que quedó pendiente, la dádiva, el concepto de dádiva y el concepto de adquisición y no de compraventa. Entonces, es una realidad por la cual se mueve el sistema político mexicano, reconocida como eficaz por todos, incluyendo los que no son del PRI, validada como parte de la cultura de nosotros, hablo de todos, no hablo de mí, hablo de nosotros, conglomerado social, que la da por válida. El priismo poderoso
unificado por la imagen del presidente de la República, con una infraestructura, una estructura gubernamental que opera políticamente y que opera eficazmente, después bajada a los gobiernos estatales, en donde el líder máximo del priismo es el gobernador del estado. Vean que no es así en el caso de Guerrero. Yo cuando fui a una reunión en donde estaba el gobernador y el perredismo, me espanté del trato que luego le dan al gobernador, ¿sí? O sea, porque no hay una cultura de eso, de la adoración al poder. A lo mejor voy a hacer una crítica a nosotros. Nos faltaría tener una cultura de más ortodoxia política a la oposición de izquierda, ¿sí? Lo digo con un tono muy autocrítico también, y que contribuye también a un asunto de unidad. Sí, luego le pegan al jefe de gobierno por todos lados. No quise decir. Pero así. Sí, pero es parte de una cultura política que no está instalada en la izquierda. Qué bueno que no está instalada. Yo hablo que deberíamos tener más ortodoxia política. ¿Por qué no tenemos ortodoxia política? Pues porque no hemos sido clase política gobernante todavía, ¿sí? Pero la izquierda se reivindica con una defensa absoluta de la libertad para opinar, de la crítica y la autocrítica, ¿sí? Entonces, finalmente así ocurre. Pero lo que vio ayer entonces no lo ve como una restauración. O sea, sí, no lo veo como una restauración, por eso describí todo eso. Es la restauración de un gobierno priista en donde el jefe del partido lo es el presidente de la República, que para ellos es un factor de unidad y que para ellos significa la operación política a través de las estructuras de gobierno que se reproducen en los estados a través de los gobernadores. ¿Cómo regresa el PRI al gobierno? A través de los señores feudales que son los gobernadores, ¿no? Y luego que se reproducen en los municipios. Pero el mensaje frente a 2015, pues es... ¿Cómo lo ves? Okay. De involución. Es un mensaje de involución. Yo algún día le comenté al presidente Peña que qué seguía después de que alguien, un mexicano fuera presidente de la República. El poder ya no. Trascender. Y para que alguien que es presidente de la República trascienda, tiene que actuar para que la democracia en México evolucione. Sí. Entonces, ayer ese festín político reproduce la cultura política del priismo, que les ha funcionado, repito, y que no representa una evolución. Por eso digo, es una involución. Y desde luego, o sea, vamos a ver cuántas cosas más pasan. Pero van por la mayoría absoluta de la Cámara. No, mira, la mayoría absoluta es un deseo inalcanzable para los partidos. Afortunadamente, la mayoría absoluta o las mayorías en las cámaras ya no dependen solo de los partidos, dependen de la sociedad. Así como muchos votamos cuando en la elección del ¿qué año fue? En el 79, votamos sin ser de izquierda, yo voté para que los partidos de izquierda tuvieran acceso a registro. Éramos unos muchachitos, era la primera vez que votaba yo, y votamos con esa conciencia. Yo lo hice desde mi provincia, ¿sí? Hoy mucha gente vota para que las cosas no se conviertan en situaciones de imposible solución como serían unas mayorías. La mayoría en las cámaras ya no depende solo del partido, depende de la sociedad. Y ya no hay una sociedad que se pronuncie, que se exprese para que un partido político tenga una mayoría. Hola, señor, yo quisiera preguntarle sobre el regreso de su compañera Vianney, que va a ser nuestro clase el día de mañana. Si ustedes ya conocen como fracción los términos de la investigación que hizo la PGR. Bueno, nosotros
Y digo fue una de nosotros porque fue un acuerdo del grupo. Acompañamos la decisión de la senadora cuando pidió licencia. Compartimos esa decisión y hasta sugerimos alguna estrategia para ello. Que la senadora pidiera licencia a sabiendas de que el fuero no lo pierde, pero es una señal pública de que se ponía a disposición de la autoridad para que sin ninguna restricción y sin ningún obstáculo fuera investigada. Yo di una conferencia de prensa solo y yo la acompañé junto con el senador Raúl Cervantes a presentar una denuncia de hechos ante la PGR. El procurador, con un muy buen trato, le comentó que estarían investigando todo lo relacionado con ella, que la citarían a declarar, que investigarían y si podrían alcanzar pruebas se determinaría la responsabilidad. Yo tuve contacto con ella el día de ayer, cuando me formalizó su decisión de regresar y me dijo que ya había presentado un escrito a la mesa directiva del Senado donde comunicaba su regreso y que también había hablado un día antes con el procurador, quien le había dicho, ¿sí?, que no había ninguna prueba en su contra y que ese hecho lo iba a dar a conocer el procurador el día de hoy o el día de mañana. Eso es lo que me dijo la senadora, ¿sí? El día de hoy ha dado múltiples entrevistas en ese mismo sentido, ¿sí? Y por tanto será mañana cuando ella se reintegra a sus funciones, muy probablemente dé una conferencia de prensa, muy probablemente yo la acompañe y es lo que puedo decir, ¿sí? Es una decisión de la senadora que la asume cuando ha tenido a decir de ella la noticia de que no tiene ninguna, no se ha alcanzado por la Procuraduría ninguna prueba en su contra. Además de que ya transcurrieron los 30 días que ya había establecido, ¿no? Es que más allá de los 30 días era un asunto que ella se determinó porque las licencias son por tiempo indeterminado y el tiempo indeterminado puede ser una hora, un día o el resto del tiempo por el cual ha sido uno electo o electa. Es que lo que les puedo decir y yo espero que las cosas caminen bien, que el desempeño de todos los integrantes del grupo parlamentario sea un desempeño que prestigie al grupo, que prestigie al Senado y yo espero que ocurran así las cosas. Oiga, senador, hablando de Michoacán, ¿podría darnos su opinión sobre esta situación que se dio en donde autodefensas pues sacaron al presidente municipal frente a autoridades federales incluso? Las autodefensas de manera muy clara son parte de la estrategia que se está desarrollando por el gobierno federal por lo menos. Entonces, que no el comisionado se deslinde de lo que está ocurriendo a través de las autodefensas, de manera muy clara. O sea, son los porros del gobierno, digamos. Es parte de la estrategia del gobierno. ¿Como paramilitares más o menos? Pues son parte de la estrategia del gobierno con armas, ¿sí? Con armas. Y de ahí yo sí quiero deslindar que veo que hay autodefensas que fueron respuesta legítima a la presión, al clima que se dio allá. Y no hablaría en favor de todos los grupos de autodefensa, porque en Michoacán lo que se creó fue un ambiente creciente, de tal suerte que parece que hay un vínculo generalizado. Entonces, no regateemos la estrategia que se está llevando a cabo, pero sí mantengamos el planteamiento que tiene plazo pronto que vencer. Es decir, se tiene que resolver pronto o esto va a ser un fracaso.
o esto va a ser un gran fracaso que no veríamos cómo volvió a reencauzarse el orden en el tema de Michoacán y de muchos estados. Oiga, senador, Pero esta precisamente- situación específica que fue retirado el presidente municipal. Si el presidente de Apatzingán tiene vínculos con el narco y el crimen organizado, que se determinen y que se le procesen. No que tal parece que no hay determinación de responsabilidades. Llegan las autodefensas señalándolo como que tiene vínculos directos con el crimen organizado, que su policía solapaba todo el ambiente que estaba ahí instalado. Y las autodefensas lo sacan, y no hay forma de definir responsabilidades. Si tiene responsabilidades, que se le finque. De lo contrario, que se le restablezca en el ejercicio de la autoridad. Si no, lo que hay es un caos, una anarquía. ¿Otro michoacanazo? No, yo diría que otra definición, una definición pública de quién tiene responsabilidades, ¿sí? En el michoacanazo lo que vimos fue detenciones múltiples, con pruebas deficientes que llevaron a la exoneración de todos los que estaban allí. Algunos que fueron detenidos y fueron liberados, mejor se hubieran quedado ahí detenidos y hubieran sido exonerados, hoy estuvieran en la calle. Oiga, ¿no corre el riesgo de que se les salga de control precisamente, como dice usted, como forman parte de la estructura que está tratando de poner orden, no se corre el riesgo de que las autodefensas se les salgan de las manos, como ha sucedido con otros grupos paramilitares en Colombia, en un montón de lados, que se les salen de las manos las FARC, se les salen de las manos ¿no? Es Los un riesgo. Gates y todos esos se salen de las manos y después se meten, ya querían meterse a Morelia, o sea, ya como que andan desbocados, entonces no se corre el riesgo de eso. Sin duda que sí. Sin duda que es un riesgo que se está asumiendo, como el riesgo de que pudiera haber una gran confrontación y hubiera decenas o centenas de muertos, ¿no? Una confrontación entre bandas criminales con las autodefensas. O sea, hay muchos riesgos. Después, ¿qué va a haber? Después de que se dijera, está restablecido el orden y la paz en Michoacán. Porque no solamente es el descabezamiento, como lo dijimos en el caso del Chapo, es el desmantelamiento. Eso ya es de razonamiento público profuso de los analistas que sí saben de este tema, ¿no? O sea, no solamente el descabezamiento, la cabeza surge, ¿sí? Hoy sí vemos en Michoacán con ese despliegue enorme de fuerzas, porque yo puedo ubicar, o podemos ubicar nosotros en la estrategia de Michoacán en cuatro definiciones. Una, un gran desplazamiento de fuerzas del orden, Policía Federal, Defensa Nacional, Ejército y Armada. Esa es la primera situación. Después, un desplazamiento, ¿sí?, de las policías municipales, repliegue, anulación de las policías municipales. 2. 3. Una supuesta colaboración del gobierno estatal. Pero por último, el desplazamiento político por parte de quien es el coordinador de seguridad pública, que es un procónsul. No tiene atribuciones, pero ya ejerce relaciones de diálogo con las fuerzas políticas, con las bancadas en el Congreso, con el ejercicio presupuestal, ¿sí? Entonces, eso no puede permanecer allí. Para nosotros son 3 meses los que debieran ser los suficientes para restablecer el orden en Michoacán. Son 3 meses. No puede excederse más. Entonces, claro que sí, no solo las detenciones destacadas, que también es importante, pero es el desmantelamiento, y por eso les digo, no hay que regatear el apoyo a la estrategia, porque es un asunto que si no se resuelve correctamente lo vamos a lamentar todos. Coordinador, yo te quiero hacer 2 preguntas sobre el caso de oceanografía. Primero, si ustedes van a insistir en que se cree esta comisión, ¿sería aquí en el Senado o será una comisión conjunta con la Cámara de Diputados? Y también tener tu opinión, ¿qué pasó con los gobiernos panistas? Ellos elaboraron mucho la bandera en contra del combate a la corrupción
y vemos que ahora, pues paradójicamente es que en los sexenios del PRI, donde se está cayendo el Chapo, se están ventilando estos pues casos que son totalmente, pues de una manera escandalosos y están implicados pues familiares de los expresidentes. ¿Cuál es tu visión en este sentido? Primero, lo primero es, ¿de qué me dijiste? O sea, ¿no? Sobre la comisión, si se va a quedar aquí o va a ser bicameral. Miren, en las cámaras se solicitan formar comisiones por cualquier asunto, ¿sí? Y eso ha demeritado la función del Congreso mexicano. En otros congresos, la formación de una comisión del Senado tiene un peso político importantísimo, ¿sí? En la Cámara de Diputados parece que la salida que dieron es, mandan 60, 80 preguntas para que vía informe se pueda conocer el asunto. Ayer íbamos a presentar nosotros un punto de acuerdo con el tema de oceanografía, pero yo le pedí a los senadores o al senador que estaba planteando eso, que lo tradujéramos en una comisión de investigación. Yo no aspiro que mañana se me acuerde de urgente y obvia resolución. Yo quiero provocar, trabajar políticamente para que se apruebe. Para ello, yo aspiro a hablar con las fuerzas políticas del Senado y con el propio gobierno. Una comparecencia no da para saber nada. Ustedes saben cómo se desahogan las comparecencias. Un informe, lo mismo, pues ahí tienen las preguntas parlamentarias que ya se nos olvidaron existen. ¿Sí? Tiene que ser una comisión del más alto nivel para que podamos conocer ese y otros asuntos vinculados. Esa es la opinión que traemos nosotros, de una comisión del más alto nivel del Senado, que nosotros mismos apoyemos para crear un antecedente en el Congreso mexicano de que este tipo de asuntos pueden ser investigados de manera seria y profunda por un órgano que es un órgano de control político al Ejecutivo, porque lo que podríamos estar viendo es el involucramiento y la corrupción de servidores públicos de las dos administraciones anteriores en casos de corrupción. ¿Cuál es el órgano del Estado que tiene que formar una comisión? Las cámaras. Si Diputados optó por preguntas, que nosotros optemos por una comisión investigadora. Y si el PAN tiene necesidad de cambiar su perfil y de renovar la opinión que los ciudadanos tienen hoy sobre ese partido, es una buena oportunidad. Y el PRI tendrá que decir que sí, o de lo contrario sigue un asunto de los necesitamos para las votaciones de las leyes secundarias, y mejor después, ¿no? ¿Cómo iba a atacar la administración anterior, la actual a la administración anterior, si requerían 2/3 para sacar las reformas constitucionales? Eso fue real, ¿eh? ¿Tú lo vas a poner como una condicionante, es decir, que se cree esta comisión alta, con alto nivel para investigar a cambio de las secundarias? No, nunca hemos puesto condiciones. ¿Sí? No, pero lo que yo sí advierto que el PRI tiene que colaborar, o de lo contrario estaría evidenciando nuevamente que requieren los votos del PAN para sacar las secundarias, como requirieron los votos del PAN para sacar las constitucionales con 2/3. Ya Gamboa dijo que no. ¿Qué dijo que no? Ayer mismo dijo que ya no a la comisión, que porque se generarían comisionitis. Por eso mismo he dicho que las comisiones en las cámaras, de tanto que las piden, hasta por cualquier cosa, se han demeritado. Pero yo lo que digo es que voy a solicitarla, a pesar de la opinión del senador Gamboa, y trataré de convencer a Gamboa, a los senadores del PRI y al propio gobierno. O sea, hay que hacer política. ¿Por qué no es importante el caso de oceanografía como un hecho de corrupción que involucra a servidores públicos de la administración pasada y la anterior? Si el PRI no accede, ¿sería una suerte de sinónimo de complicidad, senador? No quiero utilizar ese término, pero sería un asunto de cálculo político
para no agredir al PAN, que el PAN no debe sentirse agredido, por cierto, no debe sentirse agredido por razones de cálculo numérico en la aprobación de las leyes que vienen. ¿Y cómo ve lo de los 40 relojitos de $500,000 que distribuyeron entre funcionarios de Pemex? Pues así se mueven, ¿no? Así se mueven. Son son prácticas de seducción. De seducción. Eso es lo de menos, lo de los relojitos. Lo demás es las pacas de dólares, aunque no haya videos. Ni ligas. Videos, nada. Pero hay un límite para recibir regalos en la administración pública. Claro que sí. Nosotros, está rebasado en 8,000 veces. sí, sí, sí. A nosotros desde eso nos fijamos cuando nos regalan cositas el fin de año. Y esto no era un regalo, esto era un acto de corrupción, Compra. de compra. ¿Sí? No es el regalito que mira que te traje, ¿no? $40,000, pues no sé ni qué reloj se puede comprar con eso. Pero son 40 funcionarios de Pemex, es decir, es imposible que no se supiera, ¿no? Pues sí, es algo que tiene que resolverse también en el comportamiento del servicio público. La administración pasada, el deterioro del poder era evidente. ¿Recuerdan el asunto de la PGR? La confrontación con seguridad pública, con defensa nacional, ¿sí? Había un deterioro político en el ejercicio del poder que llevaba a ese tipo de cosas en muchas áreas. El problema es que entra esta administración y tal parece que no encontró nada, ¿verdad? ¿Sí? Tal parece que no encontró nada. El escándalo en la administración de Fox de los hijos de Marta y el control que tuvieron sobre las aduanas y sobre los contratos y sobre muchas cosas. Pues aquí la información que abundantemente han difundido en los periódicos, ¿sí? Hablan de nombres de destacados panistas y exdirigentes panistas ya, que abrieron los negocios en los lugares donde ellos estaban. $40,000, por favor. Senador, ¿usted cree que realmente Peña vaya a fondo y vayan a castigar a los hijos de Marta y a toda esta red de corruptela que se hizo alrededor de Sonografía y Pemex? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo he hablado con algunos funcionarios de gobierno, ¿sí? Por eso digo que yo ya estoy trabajando para consensar una comisión del más alto nivel, que vaya a fondo, que reciba que no hoy comparezca un servidor público y al rato salga el senador o senadora a dar su conferencia de prensa, ¿sí? Como ha ocurrido con las binacionales, la bicameral de seguridad nacional, ¿no? Pues que todo eso en Estados Unidos, que no aspiro yo a esa democracia, pero hay asuntos de reserva absoluta. Hasta con quién van a hacer guerras, ¿no? Y aquí luego salen a despepitar y ustedes felices. ¿Pero qué le han dicho a los funcionarios de gobierno con los que ha hablado? Que están muy decididos, que hay una decisión del gobierno de ir a fondo en verdad. Sí. PGR, gobernación, con los que ha tenido contacto. No quiero decir, si no, imagínate. ¿Hasta qué nivel? Hasta el más alto. ¿Pero hasta qué nivel están dispuestos a ir a fondo? Pues yo creo que a quienes encabezaron esos organismos públicos. ¿Sí? ¿No a Fox o a Calderón? ¿Que los permitieron? No lo sé si luego hay una jerarquía de mandos que se interrumpe, pero por eso que haya una comisión del Senado, que le demos al Senado la mayor relevancia en las funciones que desempeña, la mayor relevancia, ¿sí? Peces gordos, no charalitos. Pues sí. Pues ahí ya los mencionan, muchos periódicos de ustedes y noticias en radio ya los mencionan. Y yo no sé si vayan a ser citados siquiera, y ahorita ya el PAN esté diciendo, si te metes con ellos no tienes tus contratos
de, no tienes, de licencias, ¿sí? Para evitar las concesiones, eliminar las concesiones y demás. Digo, eso es real. Eso es real. No tienes tu IFAI, no tienes tu esto, tu el otro. La decisión de que se fuera todo el IFAI fue una decisión política muy importante. Muy importante. Que tú avalaste. Sí, sin duda que sí. Baraja nueva, amigo, tú sabes que cuando ya están marcadas las cartas, ¿qué hacemos? Apostar doble. ¿Ustedes cómo ven la posibilidad de que los del IFE se queden, los 4? Mira, en el IFE hay condiciones distintas. Ahí hay un traslado enorme que hacer de IFE a INE. Enorme. Empiezo por el patrimonial. Pero toda la organización que es el IFE y volverla INE federal y INE local en cada estado es terrible. Quienes lleguen, aunque sean expertos, ¿sí?, van a tener déficit en el conocimiento de cómo opera. Entonces yo no hemos definido, no estoy así casado con que se queden, porque tienen ya origen partidario, ¿sí? Pero también hay que tener cuidado y no poner en riesgo el proceso electoral 2015 federal y los 17 locales. 17 locales. Con reformas constitucionales, con leyes secundarias locales, con organización, la capacitación, cuando se peleó que fuera... ¿Qué es la capacitación? La capacitación y la designación de los funcionarios de casilla. Eso es la capacitación. A cargo del INE. Cientos de miles. Cientos de miles. Entonces ahí hay que actuar con cuidado, pero yo ahí, por lo que repito, y de verdad, no me tomen nada de lo que haya dicho, pero sí tomen en esto. Exhorto al Senado, primero al Senado, a que las designaciones de los órganos que nos corresponden sea con un perfil de estadistas, que nos desempeñemos como estadistas. Y exhorto a la Cámara de Diputados para que hagan lo mismo con la integración de los órganos que les corresponden a ellos, principalmente el INE. No que veamos el arrebato de partido a partido y la negociación de las cúpulas partidarias para decidir y orientar quiénes son los integrantes del INE, los 7 más o los 11 completos. De verdad, vimos la disputa que se instaló en el IFE para designar a los últimos, ¿verdad? Era verdaderamente de no creerse, porque el PAN quería poner uno, el PRI quería poner los 2, el PRD quería poner otro, ¿no? Si esto se repite, lo vamos a testimoniar todos. Destacados priistas, secretarios técnicos de comisiones, ¿sí?, operadores políticos, los vamos a identificar y los vamos a identificar nosotros, ¿sí? Y nosotros vamos a estar opinando desde acá a lo que se vaya desarrollando en diputados, porque es el órgano garante o que aplica o que decide o que provoca toda la organización de la democracia electoral en México, ¿sí? Y eso, ahí sí, caminemos juntos, como dice Navarrete, vamos juntas. Ya les di pregunta, ¿verdad? Vamos todos juntas y juntos a vigilar eso, ¿eh? ¿Qué si se hace la candidatura de unidad del ingeniero? Yo espero que haya una candidatura de unidad, la del ingeniero o la de cualquier otro, pero que sea candidatura de unidad.